días. Para mí la verdad es que es un auténtico placer estar hoy en la Universidad Internacional de Cataluña participando en este congreso, y la verdad es que cuando entraba en el aula pues veía unas caras, una sonrisa que hacía tiempo no encontraba, ¿no? Y eso es lo primero que me ha llamado la atención, ¿no? Porque la sonrisa pues se ve, efectivamente estamos en el mundo de lo material, se sonríe o no se sonríe, pero detrás de la sonrisa hay algo que es muy profundo. Y por eso, cuando una sonrisa es totalmente artificial de un azafato o una azafata que sales y te sonríe, pero detrás no hay nada, sabemos que es falsa, ¿no? Somos capaces de detectar, aunque esté muy bien hecha, es una sonrisa falsa. Y sin embargo, cuando la sonrisa, aunque no se haga tan bien, es muy profunda, muy profunda, muy profunda, y nos damos cuenta que es una sonrisa verdadera, ¿no? Entonces yo aquí, la verdad es que he llegado y he visto un público cautivo, un público con propósito, con una idea, y me ha llamado la atención positivamente, ¿no? Por tanto, lo primero que quería hacer es dar las gracias a Carlos Rey, dar las gracias a Pablo, a todos los organizadores, porque realmente estos congresos, convenios, merecen la pena, ¿no? Merecen la pena. Y lo segundo que quería decir es, bueno, ¿qué hago yo aquí hoy, no? Porque, primero por estar en España, yo llevo 12 años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y me he dedicado durante mucho tiempo pues, a técnicas de derecho. O sea, soy originariamente romanista, una persona que sabía de textos jurídicos antiguos, etc. Y la vida pues, me ha ido llevando hacia otros caminos, ¿no? Y siempre digo, y ahora que me encuentro aquí a gente joven, que yo en el fondo me he planteado dos cosas en la vida, ¿no? Y son dos preguntas que me hice siendo estudiante. La primera pregunta es cuando me explicaron el derecho internacional y dije, esto no funciona, aquí hay guerras, aquí hay tal, aquí cada estado va a su rollo, esto hay que cambiarlo. Y entonces preparé un libro que se llama ¿Qué es el derecho global?, que es un derecho internacional espiritualizado, me di cuenta. Y gracias a ese libro, pues no sé, me dieron un premio de investigación y ya me fui a Estados Unidos. Y la segunda pregunta era, yo tengo un sentido trascendente de la vida, creo que hay una dimensión trascendente. He estudiado en una incluso universidad de inspiración cristiana y esta visión trascendente no ha afectado para nada en lo que yo he aprendido ni para nada en lo que me han dicho. Entonces es una cosa que yo la he metido detrás en una mochila y punto. Entonces dije, ¿esto es así o es una hipocresía? Y claro, cuando veía el congreso, se dice, bueno, empresas con rostro humano, ¿no? Me he dedicado mucho tiempo a la metáfora. A Paul Ricoeur, no sé si es una Paul Ricoeur, el rey de la metáfora, que dice que detrás de todo hay una metáfora. Dices, empresas con rostro humano, perfecto, es una metáfora perfecta. Pero uno dice, si la empresa tiene rostro humano, la empresa no tiene rostro humano, la empresa no puede tener rostro humano, pero la empresa tiene rostro humano en la medida en que es una criatura humana. Es la imago hominis, una imagen del hombre. Entonces, mi gran pregunta era esta. Digo, si la empresa es la imagen del hombre y el hombre es multidimensional, ¿cómo afecta la multidimensionalidad del hombre a la empresa? La empresa tiene una parte física, muy material, como el hombre, que tiene un cuerpo, tiene su tripilla, tiene su no sé cuántos, tal, tiene una parte emocional y la empresa tiene una parte emocional. Y la empresa tiene una parte mental, pero no nos quedemos solo en lo mental, que yo a eso le llamo propósito. Aquí ya me dirán, bueno, en fin, el propósito todavía lo pongo en la parte mental. Si no tienes propósito mental, no saben las cosas, pero todavía existe, y esto es lo que quiero hablar, una dimensión superior, que es la dimensión que yo llamo de misión, y esa dimensión es profundísimamente espiritual. No se ve, como no se ve el motivo último de la sonrisa, pero sí se ve la sonrisa. Es decir, hay un resultado final. Cuando uno sonríe en el alma, acaba sonriendo en el cuerpo. ¿Se ve? Entonces, este es un poco el planteamiento. No soy empresario, tengo una empresa y tengo una fundación donde he metido todos los derechos de autor y dedico a labor social en India desde hace muchos años, ¿no? y en Strathmore, la Universidad de Strathmore, ¿no? Entonces, al mundo de la espiritualización de la empresa yo llego desde la espiritualidad. Y al mundo de la espiritualidad llego desde el derecho. Y eso es lo que quería también, o sea, os voy a dar una visión un poco más transversal, pero creo que es la visión necesaria. ¿Por qué? Pues porque la realidad es una, como ahora veremos.
Y entonces lo que está pasando, y eso lo sabemos ahora hasta por la física cuántica, lo que está pasando en la medicina está afectando al derecho, lo que pasa en el derecho está afectando a la política, lo que está pasando en la política está pasando a la empresa, lo que afecta a la empresa afecta a la arquitectura. Entonces, lo que yo he estado haciendo últimamente, y ahora os explicaré por qué y cómo funciona, es crear una teoría de lo que se llama la espiritualización de la sociedad, aplicarla al ámbito del derecho, que es el que más conozco, lo he aplicado al ámbito de la política, lo he aplicado con mi hermana al ámbito de la enfermería, que ha tenido muchísimo éxito. Ahora recibo muchísimas más invitaciones a dar clases, conferencias en el mundo de la enfermería que en el mundo del derecho, lo cual es gracioso. Pero bueno, es lo que está pasando, ¿no? Y luego, en el mundo de la empresa, he preparado un paper que ha tenido bastante éxito, que es la aplicación de la espiritualidad en la empresa y por qué. Entonces, yo os voy a explicar cuál es el paradigma, el modelo, y sobre ese modelo construimos, me preguntáis lo que queráis, etc. Esta es un poco la base de la conferencia, si os parece bien, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta ahora mismo es lo que entendemos por espiritualidad. Entonces, ¿esto de dónde viene? Pues en el derecho, nosotros decimos, en el derecho por un sitio, la religión por otro. Más, hay una norma espiritual muy profunda del cristianismo que dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que yo creo que es la norma de la fundación de Occidente. No es dar a cada uno lo suyo, que es Ulpiano, siglo III, sino al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso no está en otras culturas. Entonces, al César lo que es del César, hacer Dios lo que es de Dios, es decir, hacer a la empresa lo que es de la empresa y a Dios lo que es de Dios. El mundo de la empresa está aquí, el mundo de Dios está aquí. Al derecho lo que es el derecho y a Dios lo que es de Dios. A la medicina lo que es la medicina y a Dios lo que es de Dios. ¿Se ve? Entonces yo dije, esto es, ¿lo hemos entendido bien? Porque el mundo del derecho había sido tanto como decir, la religión va por un sitio y el derecho por otro. Como la religión va por un sitio y el derecho por otro, la moral religiosa va por un sitio, el derecho va por otro, y la espiritualidad obviamente queda en el mundo de la religión. Por tanto, la espiritualidad es un tema prohibido. Y entonces, hablando en Estados Unidos, donde hay una mentalidad muy abierta de soy espiritual, no religioso, etcétera, etcétera, tal, pues yo me di cuenta de que había un fondo que era muy útil para todas las ciencias y que me conectaba a la física cuántica, que te está hablando de la unidad de la religión, de la unidad de la realidad, me estaba conectando todas las religiones que te hablan de la unidad de la realidad y me estaba conectando todo el tema de la interdisciplinariedad de todas las ciencias. Y esa fue como la intuición. ¿Y cuál es la intuición? Pues la intuición es que la espiritualidad como tal tiene sustantividad propia. Es distinta de la religión, es distinta de la moralidad y afecta de una manera distinta a las ciencias y a la concepción de la vida. ¿Y qué entiendo por espiritualidad? Pues la espiritualidad para mí es unión. Unión. Y esta es la palabra mágica. Unión con Dios, el que crea. Unión con lo divino. Unión con el universo. Unión con los demás. Unión con uno mismo, porque somos esencialmente multidimensionales. Y si estamos mal emocionalmente, estamos mal mentalmente. Y cuando estamos mal físicamente, estamos mal emocionalmente. Y cuando estamos mal físicamente, estamos mal espiritualmente. Y cuando estamos bien espiritualmente, estamos mejor emocionalmente. Unión. Unión. Y dije, tate, si la física cuántica te habla de una unidad de la realidad, si todas las religiones, empezando teístas y no teístas, las teístas porque te hablan de una realidad fundante que es Dios. Las no teístas, por ejemplo, el budismo te habla de una conciencia que yo digo que es el primum esse creatum, ¿no? Y bueno, estoy desarrollando toda una teoría de la conciencia para el derecho, ¿no? Eso ya hablaremos otro día, ¿no? Y para la empresa, ¿no? La conciencia que une todo. Entonces, si todos estamos unidos y hay una realidad que es una, esta realidad, y esta es la gran intuición, esta realidad no necesariamente es conflictiva. No necesariamente es conflictiva. Si hubiese dos realidades, estaríamos así. Si es una, la realidad es armónica. Y entonces, en esa armonía es donde está la espiritualidad.
Claro, eso no es desconectarlo de la religión totalmente, porque la religión tiene una parte de espiritualidad muy profunda. Es más, en mi opinión, como cristiano, creo que la espiritualidad se funda, al final, en el último momento, en un Dios que es amor, donde se unifica la espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí la idea es espiritualidad, que vale para todos. Se puede ser creyente, no creyente, medio creyente. Es unidad. Unidad con uno mismo, unidad con los demás, unidad con el universo, unidad con lo divino, unidad con Dios. Entonces, esta espiritualidad, esta dimensión, afecta a la empresa. Pues yo digo, afecta a la empresa como afecta a la política, como afecta al derecho, como afecta a la educación, como afecta a la salud, afecta a todo. A todo. ¿Y cómo afecta? ¿Cómo afecta? Y entonces aquí me salió la idea de las tríadas. En Occidente siempre hemos trabajado por tríadas. Las tríadas son 3 palabras que se unen y se entienden mejor las cosas, ¿no? Es el sota, caballo, rey, ¿no? Dice, ¿por qué sota, caballo, rey? Sota, caballo, rey. ¿Nos gusta? Como... Entonces, en derecho, por ejemplo, todo el derecho, nosotros decíamos, o son personas, o son cosas, o son acciones. La tríada perfecta. Todo el derecho se divide. O dices, bueno, libertad, ¿no? Igualdad, fraternidad. Tesis, antítesis, síntesis. Pero bueno, podemos seguir subiendo hasta en las religiosas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Uno empieza a hacer la lista de tríadas y bueno, esto es otra teoría, la tridimensionalidad de la unidad, que es la teoría trinitaria. Eso yo os hablaré otro día, porque esto tiene mucho fondo, ¿no? Pero uno empieza a darse cuenta de las tríadas y que toda la sociedad se explica con tríadas. Y las tríadas no son sino consecuencias de la primera palabra. Entonces yo dije, si yo doy con una tríada que explique la espiritualidad, voy a dar con una tríada que explique el mundo. Y luego me voy a dedicar a conectar todas las ciencias con esa tríada, porque van a conectar, porque todo está conectado. ¿Se ve? Entonces voy a conectar la empresa, voy a conectar el derecho, voy a conectar la política, voy a conectar lo que sea. Ya es cuestión de ir hablando, vamos a conectar la educación. Y todo va a ir subiendo y va a ir mejorando y va a ir creciendo en la medida que se vaya espiritualizando. Porque el mundo, por definición, se va espiritualizando. Las dimensiones superiores del hombre tienen que dominar las inferiores. Una persona que solo está todo el día pensando en que le duele el pie, nada. Me duele el pie, pero desde la dimensión emocional lo trabajo bien, desde la dimensión mental lo trabajo bastante bien, desde la dimensión espiritual digo, me duele el pie, lo voy a ofrecer por mi primo, ya está. ¿Se ve? Y entonces el dolor de pie ya es otro. Entonces, esta dimensionalidad. Entonces dije, la tríada, ¿cuál es la tríada? Os la digo. En mi opinión, la tríada de toda la realidad es amor, comunión y don. Amor, comunión y don. Toda la realidad se puede resumir amor, comunión y don. Y el amor es una forma de unión, y la comunión es una forma de unión, y el don es una forma de unión. Y esa tríada vale para todo el mundo. Amor, comunión y don, desde el no creyente, al muy creyente, al menos creyente, en una religión, en otra religión uno va al budismo, lo mismo, la consciencia lo unifica todo. Es la comunión de todo, es la unión de todo. Para las religiones abrahámicas, lo mismo. Desde el punto de vista del cristianismo, yo lo soy, todavía más. Porque dices, es un Dios trino que es amor. Si Dios no fuese amor, no sería trino. Dios es amor, la palabra mágica. Dios es comunión, comunión de personas, por eso es trino, no está solo. Y Dios es don. Es más, la palabra espiritualidad es una palabra cristiana del siglo II que se utiliza para hablar del Espíritu Santo. La espiritualidad, que es el Espíritu Santo actuando. ¿Sí? Entonces, en el cristianismo encaja muy bien, en las otras religiones encaja muy bien. En un sistema secular, hablar de amor, comunión y don como modo de unidad por la unidad de la realidad, desde el punto de vista de la física cuántica, encaja perfectamente. Entonces dije, es una tríada que todo el mundo puede aceptar. Y uno intuitivamente ve que donde hay más amor, la sociedad funciona mejor. Donde hay más comunión, se funciona mejor. Y donde hay una teoría del don, del darse al otro, se funciona muchísimo mejor que una teoría, yo digo, el hombre, la mujer funciona de dos maneras, así o así. Así,
es cuando da y así es cuando recibe. Entonces estamos en una sociedad que está normalmente haciendo así. Cambiar hacia esto, eso es el proceso de espiritualización. No es un proceso fácil. Y es un proceso de interiorización muy profundo. Bien, entonces estamos con amor, comunión y don. Ya dije, ya me quedo tranquilo y esa noche duermo. Ahora dices, esto hay que aplicarlo a todo. Y lo que decía es, lo aplicamos al derecho y si efectivamente las cosas jurídicas mejoran cuando se acercan al amor, a la comunión y al don, adelante, la política, la empresa. Dije, en el mundo del derecho, que es donde me muevo mejor, dije, pues el derecho es justicia. Es justicia. Y el derecho es acuerdo. Es acuerdo. O sea, una constitución es un acuerdo, ¿no? Un matrimonio es un acuerdo. Una familia hay un acuerdo. Un pueblo es un acuerdo. Una asociación es un acuerdo. ¿Aquí qué hay? Hay un acuerdo de estudiar a fondo lo que es el propósito. Hay un acuerdo. ¿Se ve? Entonces, el derecho es justicia, es acuerdo y son derechos. Y yo decía, en la medida que esa justicia se acerca más al amor, por ejemplo, no sé, suprimiendo la pena de muerte. Has robado, te corto el brazo, hombre. ¿Se ve? En la medida que la justicia se aproxima más al amor, más misericordia, más tal. En la medida que el acuerdo no es un acuerdo por intereses, sino que es un acuerdo mucho más profundo. ¿Se ve? Como un acuerdo, decir, no, es que queremos hacer esto, no va solo mi interés, no es solo win-win situation, es una cosa profunda. Y en la medida que los derechos se conciben como servicios para la sociedad, judicialmente exigibles, pero servicios para la sociedad, y no como intereses propios judicialmente exigibles, esa sociedad se va espiritualizando. En la política, uno dice, ¿dónde está la política? La política es el bien común. La política es la comunidad. Y la política es el gobierno, las políticas. Entonces, en la medida en que el bien común se entiende como integración del bien particular y el bien de la sociedad, y no solo como una lucha entre el interés general y el interés propio. Pues te vas acercando a la idea de amor y, por tanto, las sociedades políticas están más fundadas y mejoran en la medida en que se espiritualizan. En la medida en que la comunidad política está basada en un acuerdo muchísimo más profundo que el mero interés, en meras reglas que hay que cumplir, se espiritualiza. Y en la medida en que el gobierno es visto como un servicio a los demás y, por tanto, no tiene sentido un déspota, no tiene sentido lo que pasa en Venezuela ni lo que pasa en tantos sitios, se espiritualiza. Entonces, esto lo podemos llevar al mundo de la arquitectura, al mundo de la educación, al mundo de la salud. Ahora ya vamos a centrarnos un poco en la empresa. Y aquí es donde yo vengo a aprender. Vamos a centrarnos en la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿la empresa qué es? Bajo la perspectiva de amor, comunión y don. ¿La empresa qué es? Y entonces aquí cuando uno dice, hombre, la empresa es acumular riqueza y ganar dinero. Y dices, esa es la dimensión de Rafael Domingo tiene 2 pies. La más baja. Necesaria. Yo digo, ganar dinero y beneficio es el agua de la empresa. Fundamental. Sin agua nos morimos. Un ser humano sin agua, hacemos así al ser humano y dicen que el 83% es agua, ¿no? O sea, nos escurrimos a nosotros mismos y nos sale agua. Pero nosotros no estamos aquí solo para beber agua. Entonces, esto es lo básico. Y lo básico hay que cuidarlo. Y la espiritualidad te dice que si no cuidas lo básico, no cuidas lo relevante. Si yo me corto un dedo y no me curo el dedo, no soy espiritualmente una persona desarrollada. Tengo que curarme de decir lo básico. Pero no me quedo en lo básico. No es la acumulación, por tanto. Entonces, ¿dónde está la esencia de la empresa? De la misma manera que en la política es el bien común y en el derecho a la justicia, la esencia de la empresa, ¿dónde está? Y en mi opinión, aunque esto sí que lo dejo para la discusión, por aquí todo es para discutir, esto yo lanzo, en fin, me da hasta vergüenza decíroslo, porque vosotros sabéis, ¿no? Pero en mi opinión, la empresa lo que hace es generar abundancia.
La palabra clave para entender una empresa es abundancia. Y no hay empresa sin emprendedor, porque la empresa es sencillamente las acciones de un emprendedor o de un conjunto de emprendedores. Entonces, emprendedor es aquella persona que genera abundancia. Allá donde va, hay abundancia. Hay abundancia de alegría, hay abundancia de ideas, hay abundancia de proyecto, hay abundancia de propósito, hay abundancia de misión. Ser un gran empresario es una persona que genera abundancia donde esté. No acumula riqueza, genera abundancia. Es una posición hacia afuera, genera abundancia. Y llegan y dice, vamos a hacer esto, y empieza. Y empieza a unir equipos, empieza a montar, empieza a hacer, empieza tal, y tiene una idea, y tiene un propósito, y saca cosas adelante. Abundancia. La empresa es abundancia. Y claro, ahora lo conectaremos con el amor. Porque estamos amor, comunión, don. Si nos ponemos con abundancia, hay que conectarlo con el amor. El segundo término para decir que es una empresa, en mi opinión, sin la cual no existe una empresa, es la interacción. La empresa es interactiva. No es realmente una comunidad como es la política. Somos nosotros, somos 153.220 personas, votamos, nos hacemos... No, la empresa es mucho más dinámica, es mucho más flexible, es interacción humana. Pero hay muchas maneras de interactuar. Y ahí nosotros lo sabemos. Qué distinto es interactuar con una persona cuyo interés es buscarse a sí mismo, que además te está utilizando como medio y no como fin, que con una persona que te está utilizando como fin en ti mismo y que además busca una cooperación de tú a tú y que además tiene una idea de aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Se ve? Interacción. Entonces, la empresa es abundancia, la empresa es interacción. Y el tercer punto de la empresa, yo diría que la empresa son recursos. En un sentido muy amplio. Recursos. Recursos donde están también los recursos, capital, donde está el talento, donde está todo. Pero sin recursos no hay empresa. Y un recurso puede ser, tengo mucho petróleo y por tanto monto la empresa, y otro recurso puede ser, tengo una grandísima creatividad, soy un gran poeta y por tanto monto una empresa enseño a escribir poesía a la gente. O sea, los recursos son infinitos, pero recursos. Es decir, si hay abundancia, si hay interacción y si hay recursos, eso se une y ahí hay una empresa. Me parece. Que este es el punto. Ahí hay una empresa. Entonces digo, si es abundancia, vamos a ver la conexión entre abundancia y amor, la conexión entre la interacción y la comunión y la conexión entre los recursos y el don. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que en la medida en que esa abundancia es fruto del amor, unitiva, en la medida en que esa interacción se aproxima a la idea de comunión, se genera una comunión dentro de la empresa de personas. Y en la medida en que los recursos se aproximan a la idea de don, en esa medida la empresa se espiritualiza. Y entonces es posible hablar de empresas espirituales, como es posible hablar de la dimensión espiritual del empresario. Es más, es posible hablar hasta de niveles espirituales de las empresas. Yo quiero aplicarlo en el mundo de la abogacía, es decir, ven Garrigues que te voy a decir tu nivel espiritual de tu empresa. Que se nota en todo, en el tipo de reuniones, en el tipo de conflictos que generas, en el grado de satisfacción de tus trabajadores, en la capacidad de creatividad, porque todo eso está en el nivel más alto. Ese es el proceso de espiritualización de la empresa. Y entonces uno va a conectar en las palabras y dice, bueno, vamos a conectar el amor con la abundancia. Y ahí, a mí como cristiano me viene la frase, ¿no? Al que tiene se le dará. Al que tiene se le dará. Es decir, el amor es abundante. Como la creación es abundante. ¿Se ve? Y donde hay amor, como además sale de uno mismo, pues es gratuito. O sea, uno puede dar más amor y más amor y más amor. No se pierde.
No se pierde. Por eso el amor es, por esencia, abundante. Es un pozo de agua que nunca se puede secar. Por tanto, por definición, el amor es abundante. Entonces, en la medida que la abundancia se vaya conectando con el amor, que tú vayas utilizando tu abundancia, tu capacidad de abundancia para motivos que son amorosos, en esa medida esa empresa se espiritualiza. Si tú estás utilizando tu abundancia para generar material de guerra y para enfrentarte con Ucrania para agrandar tu territorio, obviamente, el grado de espiritualización es mínimo. ¿Se ve? Bien, y entonces vemos abundancia y amor conectados, interacción y comunión. ¿Qué distinto es interactuar con personas espiritualmente elevadas, es decir, que buscan la unión, o interactuar con personas que no están espiritualmente elevadas? Y eso no lo valoramos a la hora de contratar gente. Y aquí están los 4 niveles que yo digo que hay de espiritualización de las personas que se aplican a la empresa. Nivel más bajo, la persona que es capaz de utilizar la violencia física para conseguir sus intereses. Grado de espiritualidad, 0. Empresa conflictiva por definición. Abundancia, 0. Lo que habrá es acumulación. Acumulación de riqueza, acumulación de problemas, poder. ¿Se ve? Lo más bajo. ¿Qué hay que hacer con ese tipo de personas? Delimitar y huir. Porque es muy difícil cambiarlas, delimitarlas. A mí me encanta decir, no, iros para allá, quedaros. Nivel más bajo. Ese nivel más bajo existe en la Tierra, aunque hay pocas personas, pero existe. Y es generalmente la que genera todos los problemas. Un nivel demasiado bajo. No es un nivel, es un nivel, y a veces uno dice, es un nivel moral bajo. Bueno, es un nivel moral bajo, pero sobre todo es un nivel espiritual bajo. Porque la moralidad depende de la espiritualidad. Y es otra cosa que también es como muy importante tenerla en cuenta. El derecho no se explica desde el derecho, la empresa no se explica desde la empresa, la filosofía no se explica desde la filosofía, la arquitectura no se explica desde la arquitectura. ¿Por qué? Debido a la unidad de la realidad. ¿Se ve o no? Entonces, nivel más bajo, cuando se utiliza la violencia para conseguir los intereses. Y eso en el mundo de la empresa, a veces no utilizamos la violencia física, pero sí la violencia psicológica. Es decir, ¿hay violencia psicológica en mi empresa? ¿Sí o no? Si hay violencia psicológica, el nivel espiritual es bajo. Bajo. Violencia física, segundo, violencia psicológica y otra cosa muy importante, el fin justifica los medios. Ese es un nivel espiritual muy bajo todavía. El fin justifica los medios. Claro, la verdad es que esta frase, yo que me dedico a la filología y tal, es una frase que tiene doble sentido. Porque dices, el fin justifica los medios, el fin no hace justo los medios, pero el fin sí que justifica los medios. El fin, que es montar este congreso, justifica los medios. Es que los organizadores se hayan quedado 5 días sin dormir para prepararlo, y por eso les aplaudimos. ¿Se ve? Ese es el auténtico... Originariamente el fin justifica los medios significaba eso, pero ahora mismo lo decimos en otro sentido. El fin no justifica los medios significa el fin no hace justo a los medios. El fin, ganar dinero, no hace justo a los medios, echar a 450 personas. Entonces, nivel 2 de espiritualidad. El fin justifica los medios. El fin, ganar más dinero, justifica los medios. Hacer esta limpieza. Absolutamente. ¿Se ve? Y eso lo vamos viendo en temas de innovación, en temas de inversiones, en temas de tal. Hombre, el fin justifica los medios. Voy a invertir en una cosa que sé que no tengo que invertir porque es moralmente reprochable, con un fin bueno porque luego lo voy a utilizar para otra cosa. Que es buena, pero el fin. El fin no justifica los medios. Tercer nivel espiritual, un poquito más alto. Win-win situation. Que eso ya sea en una empresa donde se trabaja bien. Yo gano, tú ganas. Si no hay ese nivel, no existe el mercado. Si no hay ese nivel, no existe el derecho laboral, no existen los derechos de los trabajadores. Y es básicamente en el nivel donde se mueven las empresas. Win-win situation. De vez en cuando bajas un poco el nivel y dices, bueno, el fin justifica los medios, incluso de vez en cuando llamas a un killer y ya te pones al nivel bajo. Pero lo normal es que una empresa se maneje en un win-win situation. Yo gano, tú ganas, yo quiero mi beneficio y yo voy a por ese beneficio. Y ya está.
Y entonces, si me sobra algo, pues entonces un poco de responsabilidad social, una idea de solidaridad, que es muchas veces marketing. Y eso que a mí me dicen, tú te estás dedicando al marketing. No, no es marketing. Es sencillamente que en la medida que uno va subiendo el nivel espiritual, se va dando cuenta de que tiene una responsabilidad mayor, una responsabilidad social mayor, que todo está unido y, por tanto, tenemos que responder. Nivel 3. Nivel 4, aquí hay que llegar. Yo diría la empresa espiritual. La empresa espiritual es aquella que la abundancia la conecta con el amor, la interacción la conecta con la comunión y todos los recursos los ve como dones. ¿Qué significa ver los recursos como dones? Los ve como recibidos para el servicio a los demás. Si yo tengo un talento que es dar conferencias, es para que los demás disfruten, no es para satisfacer mi propio ego. Si yo tengo un talento como escritor, es para que los demás disfruten. Si yo soy capaz de generar riqueza, es para que la sociedad que está alrededor de mí disfrute, pero no porque yo voy a vivir mucho mejor que los demás. ¿Se ve? Entonces ya estamos subiendo en un nivel más alto. ¿Cuál es mi teoría? Que cuando tú tienes un 10% de personas en el mundo que son capaces de vivir la espiritualización de la empresa, es decir, como emprendedores espirituales, cambia totalmente el ambiente de una ciudad, cambia totalmente el ambiente de una población, cambia totalmente el ambiente familiar. ¿Por qué? Por el liderazgo espiritual, que es muy atractivo, muy atractivo. Y con esto acabo, porque ya se me ha ido la hora. 2 palabras son el liderazgo espiritual y conexión. El liderazgo espiritual, si lo pensáis ahora, estamos hablando de amor, comunión, don, yo digo, ¿qué es el liderazgo espiritual? El liderazgo espiritual es la tríada, como siempre. Un líder es un guía, o una guía. Y eso hay que conectarlo con la idea de amor. El segundo elemento de la tríada. Un líder lo que genera es atracción. No solo con el líder, sino entre las personas que siguen al líder. Una atracción. Entonces es guía, es atracción, es talento. Entonces, en la medida, liderazgo espiritual, en la medida que esa guía se une a la idea de abundancia y a la idea de amor. En la medida en que esa atracción sirve no para satisfacer un ego personal, sino para generar una comunión de personas profunda. Y en la medida en que ese talento se utiliza no para satisfacer, lo mismo, un interés personal, sino que se utiliza al servicio de los demás, ese liderazgo es un liderazgo químicamente puro, espiritual. Y la espiritualización del liderazgo tiene un grandísimo atractivo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y acabo. Y me parece que la secularización, que es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, nos había llevado a las ciencias y a la actividad humana a separar la religión de la actividad humana. Y al separar la religión, habíamos separado la moralidad y habíamos separado la espiritualidad. Poco a poco hemos recuperado la idea de ética y la hemos metido en el ámbito de la empresa. Pero se queda insuficiente. Y por tanto creo que ha llegado la hora de recuperar seriamente la idea de espiritualidad. Y de esta manera, para la empresa, y de esta manera, las empresas tendrán verdadero rostro humano. Un hombre, una mujer sin una dimensión espiritual es un hombre tremendamente empobrecido. Muchísimas gracias.